Nosotros continuamos en Orientación Meridiana y en este momento tenemos el placer de recibir a Dania Hernández. Con Dania conversaremos sobre los deberes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dania, bienvenida. Buenos días, Yumilka, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por acompañarnos, Tania. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Es importante que conversemos un poco sobre lo que son los deberes, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y todo lo que tiene que ver con esto. Cuéntanos un poco. Bueno, primero te voy a hablar cómo surgen los derechos. La Convención de los Derechos Humanos, o más bien las Naciones Unidas, se reunieron el 20 de noviembre de 1989 y ahí surge lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 2 años después pues llegan aquí a nuestro país, donde se hace signatario de las Naciones Unidas, y ahí entra nuestro país a formar parte. Y el 29 de septiembre de 1991, entonces nosotros también formamos parte y creamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes para garantizar aquí en nuestro país. ¿Por qué fue importante hacer este acápite aparte, de manera particular, para resaltar estos derechos y deberes de los niños? ¿A qué se debió? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo y qué sigue sucediendo aún? Que todavía tenemos que visibilizar los deberes y los derechos de nuestros niños. Bueno, como tú sabes, tanto en nuestro país como a nivel mundial, la discriminación hacia los niños son la parte más vulnerables que existen, y hubo que crear una ley para ellos. De paso, aquí en Dominicana se crearon dos. La primera fue la 1494, que fue derogada en el 2003 cuando se crea la ley 136-03. Entonces, siempre que haya niños, es la parte más vulnerable. De paso, hay un derecho de ellos, que dice que cuando hay alguna situación de emergencia, de peligro, pues a los primeros que se tiene que atender, a los primeros que se le dan auxilio, es a los niños, niñas y adolescentes. Entonces es por eso, por la vulnerabilidad de los niños, es que se crea una ley para protegerles. ¿Cuáles son estos derechos? Hablemos primero de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, te voy a enumerar unos cuantos Exacto. según la ley 136-03, y también sobre la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El primero es el derecho a la vida. De ahí parte todo, ¿verdad? Entonces luego sigue el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a ser inscritos en la oficialía civil. De paso, se inicia cuando nacen. Al nacer, el médico hace una constancia de nacido vivo, y de ahí, entregado a los padres, tienen que ir a una oficialía civil a hacer la inscripción. Entonces ya queda ahí inscrito, tiene su nombre y su nacionalidad, que en nuestro país es la nacionalidad de sus padres. Entonces ese es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. También está el derecho a vivir en familia. Muchas veces en nuestro país es triste, pero cuando pasan los divorcios, algunos hombres, no digo todos, pero algunos hombres también se divorcian de los niños, y algunas madres resentidas también no permiten que sus hijos vean a su papá. Sí. Y es un derecho que le asiste a los niños, de que ellos puedan ver a su papá cuando ya no está en la casa, o si es la madre la que parte, pues que puedan ver a su madre. Al igual también el derecho de que puedan ver a sus abuelos. O sea, que ellos mantengan una relación, un contacto directo con su familia. Ese es un derecho. Y el derecho a tener un techo, derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que es tan importante. De paso, dentro de ese derecho está la parte de la inmunización, que es tan importante, la vacuna, de ponerle la vacuna desde que nacen, las vacunas, que son muchas, Así para es. prevenir las enfermedades. Entonces, esos son parte de sus derechos. El derecho a la educación, que Es fundamental. ese es fundamental, y nuestro país lo garantiza. Tenemos el Ministerio de Educación, que es el que garantiza los derechos a la salud, perdón, a la educación. Entonces ese derecho es salud,
perdón, Educación. educación de calidad Claro. y que sea gratuita también, claro está. Otros de los derechos es el derecho a la paz, el derecho al amor, en fin, son una serie de derechos, el derecho a la igualdad. A los niños en este último tiempo, sobre todo, se les está enseñando desde las escuelas cuáles son sus derechos. Y es importante que ellos puedan reconocer cuáles son estos derechos. También es importante que ellos sepan qué pueden hacer en caso de que estos derechos les sean vulnerados. Exactamente. ¿Qué sucede en estos casos? Porque sabemos que existen situaciones ideales, pero no son la realidad, no es la de la mayoría. Hay muchos niños expuestos a diferentes situaciones de vida, de familia, de salud, de trabajo, niños que deberían estar con sus padres y son dejados por diferentes motivos con los abuelos o con cualquier otro familiar. Niños que en muchas ocasiones necesitan colaborar con el sustento de sus hogares. Entonces, Sí. hablemos un poco sobre esto. Bueno, tenemos mucha vulnerabilidad a pesar de que se conocen los derechos. Como tú decías, en las escuelas estamos promoviendo los derechos. Y es importante conocerlo porque si no se conocen los derechos, pues entonces no tenemos cómo garantizárselos. Claro. Y los niños, principalmente la parte que es muy pobre, hay niños, por ejemplo, que trabajan Sí. y es penalizado el trabajo infantil. Hay niños que incluso van a trabajar en áreas que son altamente peligrosas para ellos. Sí. Por ejemplo, hace un tiempito vi niños, con lo que le llaman niños buzos, y eso me preocupó tanto, porque ellos están en peligro en todo el sentido de la palabra, Sí. incluso en peligro de muerte, porque están dentro de basura. Claro. Entonces, no debemos permitir nunca que los niños trabajen. Se permite, la ley 136 permite que los adolescentes de 14 años en adelante trabajen la mitad del tiempo. Pero que Y por elección. exactamente, y que ese trabajo no vulnere, no afecte su salud Claro. en ningún momento, o sea, que no sea de peligro ese trabajo que ellos puedan hacer. Por lo tanto, queda prohibido que los niños trabajen. Ahora, cuando caigamos ya, hablemos sobre los deberes, pues ahí está dentro de los deberes ayudar en la casa, pero eso no se constituye como un trabajo per se, sino Claro. parte de su educación Tú integral. sabes que me gusta que toques este tema porque quería precisamente que entráramos a la parte de los deberes. Y el otro día yo estuve escuchando que un padre, no recuerdo en qué país, pues parte de lo que le decía al niño que tenía que colaborar con todos los deberes de la casa. Y el niño lo denunció por trabajo forzado. Entonces, llegar a este punto en que sí, tú tienes derechos, pero también como parte de una familia, como parte de una sociedad, tienes deberes. Exacto, pero no solo como parte, sino que es parte integral de tu educación. Claro. En la casa hay deberes que realizar. Yo entiendo que uno de los primeros deberes que hay que enseñarle a los niños es arreglar su cama, Y a recoger sus juguetes. a recoger sus juguetes, su ropa, a Sí. tenerlas organizadas, sus zapatos, que Claro. cuando lleguen de la escuela no lleguen tirando todo desde el Desde camino. la sala. Exactamente. Sí, en la puerta empieza. Exacto. Sino que puedan quitarse las cosas y ordenadamente ponerlas, lo que es sucio en su lugar y lo que está limpio en su lugar. O sea, es parte del orden, Claro. es parte de la educación y de los valores que hay que enseñar en el hogar. Así que los deberes son fenomenal para cada niño. Y uno de ellos, que es ayudar en casa, claro está, esto siempre y cuando los adultos garanticen que no se le vulneran sus derechos, porque no es que él va a hacer todo en la casa. No es cenicienta No. ni ceniciento. Exactamente, Claro. no es eso, es que coopere. Cooperar no es hacerlo todo. No es que tú como madre te vas a ir a trabajar y porque ella tiene 12, tú lo vas a dejar a cargo De lo más de lo más pequeño. pequeño. No, 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 no. Que cocinen. Exacto, claro. no, eso no es un deber.
Y sucede Es- mucho aquí, esa responsabilidad del hermano mayor, de la hermana mayor, de que tiene que encargarse porque yo tengo que salir, tengo que trabajar o lo que sea, se da mucho en nuestra sociedad. Exacto. Entonces, no, esa parte no entra dentro de los deberes. Así que quienes nos vean están claros. No entra dentro de los deberes ni cuidar a sus hermanitos pequeños, ni ponerlos a cocinar. Todo es dependiendo la edad. Por eso decía, primero ponerlo, enseñarlo a arreglar su cama, a recoger sus juegos, a arreglar su ropa. Y a medida que va creciendo, le va enseñando otras cosas. Por ejemplo, dentro de los deberes también está los deberes de hacer las tareas escolares. Y dentro de eso está que si en la mañana siguiente tú vas para la escuela, sepa dónde están tus útiles. Entonces, la organización en sus útiles, que sepa dónde está su mochila, que dónde están sus cuadernos, que sus uniformes, él sepa dónde está, y eso es parte de los deberes. También está el deber a la patria, a respetar nuestros símbolos patrios, a nuestros héroes y heroínas. Ese es un deber que la familia y la escuela tienen que enseñar, exactamente, enseñarles. También el deber de cuidar el medio ambiente. Sí. Es importante que todo niño, niña y adolescente sepa cuidar su medio ambiente, que no tire basura, que no sea parte de los que dañan o maltratan a los animales, sino que puedan cuidarlas. Que apaguen las luces que no están utilizando, que no dejen el agua abierta, todo ese tipo de cosas que a veces creemos que necesitamos pues grandes formas de cuidar el medio ambiente, y sin embargo, si cada uno colaboráramos de forma pequeña en nuestros propios hogares, estaríamos haciendo una gran diferencia. Exactamente, o sea, que los deberes son importantes. Como decías, es importante conocer nuestros derechos, pero en la parte infantil es importante también que ellos sepan que tienen deberes. Son pocos comparativos con los derechos, pero son importantes que ellos puedan conocerlos y cumplirlos. Claro. Como me dio risa esa partecita cuando tú decías de ese niño, sí, que denuncia a sus padres porque lo ponen a hacer algo en la casa. Claro está, tal vez él se sintió que era mucho lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, por eso hice la aclaración ahorita. Es que las responsabilidades que se le ponen en la casa tienen que ser de acuerdo a la edad. Claro, claro que sí. Existen instituciones en nuestro país que son las encargadas de velar porque esos derechos de los niños no sean vulnerados. ¿Cuáles son estas instituciones y de qué se encargan? Bueno, la primera institución encargada de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Ese es el órgano rector, quien tiene que ver con la protección. También nuestra primera dama tiene una parte que tiene que ver con la protección a la niñez. Y es sumamente sensible ella, precisamente, sí, a todos los derechos de los niños. Exacto, ella se preocupa mucho por nuestra niñez y en esa parte yo soy una fan con ella porque con lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes desde pequeñita ha sido para mí una piedra angular. Me encanta. De paso, soy maestra o fui maestra desde los 18 años y me ha encantado. Aunque mi área es psicología, la educación siempre ha estado enrolada en mí y he estado a la parte del cuidado. Entonces, otra de las organizaciones es las fiscalías de niños, niñas y adolescentes, que ya esa es una parte. Exacto, a eso iba, porque sabemos y se ha conocido mucho lo que es la fiscalía, la que es para la mujer, que es exclusivamente... Sí, que de protección a la violencia. Exactamente, contra la violencia intrafamiliar. Pero existe una fiscalía específica para niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Hablemos un poquito de esto, porque hay cosas que en muchas ocasiones no tienen tanto sonido, como se diría, y se desconoce un poco. Bueno, como decías, como existen entidades que tienen que ver con la parte adulta, ya sea con la violencia hacia la mujer, que hay una fiscalía específicamente para ella que se llama violencia de género. Sí. Entonces tenemos también lo que es las fiscalías o tribunales, más bien, tribunales de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de los tribunales están la fiscalía, ¿verdad? Porque tenemos un juez y tenemos los fiscales. Entonces,
En cada provincia hay una fiscalía y un tribunal para niños, niñas y adolescentes, que es a donde podemos acudir o llamarles cuando se le vulneran los derechos a los niños, que es donde debemos de ir para denunciar, ya sea, como decíamos ahorita, que los contactos para acudir ahí, o ir directamente o llamar, pero nunca podemos quedarnos de brazos cruzados porque hay un derecho, que nos decía ahorita, que le asiste a todo niño, niña y adolescente, y es que sea denunciado el abuso en su contra. Claro. Entonces, cuando ese derecho es vulnerado, tenemos que acudir a una fiscalía para que ellos sean los encargados de tomar en consideración la situación de vulnerabilidad a la cual fue sometida ese niño, niña o adolescente. Estamos hablando cuando decimos casos de violencia en contra de los niños, abuso físico, abuso de cualquier otra naturaleza, cuando quizás no reciben la manutención, porque tocaste el tema al inicio, que es muy importante y es parte del derecho del niño, poder recibir la alimentación que necesita, y cómo hay muchos padres responsables, pero también sabemos que hay muchos otros que no lo son. Exactamente. Entonces, ya esa parte de manutención también va al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Exacto. Déjame decirte, no va a los tribunales comunes. Normales. No, va al Tribunal de Niños y Adolescentes, aunque claro está, ya cuando eso es de base, de principio, ya luego ellos entonces se auxilian de los tribunales ordinarios. Sí. Pero va ahí, al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, porque ellos son los que están por ley para garantizar los derechos. Y cuando hay maltrato, ya sea físico, sexual o laboral, incluso cuando son sometidos a trabajos forzados, sí, todos esos casos tienen que llegar al Tribunal de Niños, emocional, psicológico, que sabemos que también se da mucho, y como no tiene una visibilidad, porque los rastros del maltrato psicológico no se ven como los del maltrato físico, pero existe un daño muy profundo. Entonces estamos viendo luego que estos niños que han pasado por todo este proceso son estos adultos que enfrentan una vida llena de dificultades. Exacto, por ejemplo, la depresión es parte de eso, pero y da en los niños. Sí. Los problemas de aprendizaje que puede tener un niño cuando es sometido a abuso psicológico. También la ansiedad, exacto, niños ansiosos, temerosos. Exacto, también hay una parte que es el descuido, porque sí, conocemos también padres que descuidan a los niños y por eso ya sea que tienen un accidente en casa, casos tristes, por ejemplo, de madres que están trapeando y tienen bebés que están gateando y dejan la cubeta con agua, sí, y han caído ahí. Sí. Esa parte de descuido también es una vulneración a sus derechos y es penalizado. Sí. Entonces, es importante que conozcamos justamente esos derechos para que podamos garantizarlo. Y uno de los primeros que tenemos que garantizarlo es la familia. Después de la familia, pues entonces entra ya el Estado a través de sus diversas instituciones que mencionamos. Tú sabes que se están dando muchos casos alrededor del mundo, y quiero aprovechar, tú como psicóloga que tienes conocimiento del comportamiento humano, y estamos viendo que desde el seno familiar está ocurriendo mucha violencia en contra de los niños. Estamos viendo noticias tan horribles como que una madre sale de fiesta por 5 días y deja a su bebé de 1 año solo en casa. Y cuando llegó la encontró muerta, lamentablemente. Sí. Muy triste. Diríamos que eso es parte del desconocimiento. O sea, hay muchos factores que entran. El desconocimiento a los derechos, como decíamos ahorita. También lo que pasó en ese caso, que pasó fuera de nuestro país. Creo que fue en Estados Unidos que pasó recientemente. Sí, ella se trasladó hacia otro estado cuando pasó esa situación. Era un adolescente, iba a cumplir 18 años. Así que en ese caso diríamos que había mucha falta de conocimientos por ser, diríamos, también un adolescente.
Pero en lo que no son adolescentes, los que son adultos. Que también se están viendo. Exacto. En nuestros días y en la situación en la que estamos viviendo hoy día sobre la pandemia, lamentablemente las mismas crisis que tienen la tiran a los niños, ¿no? Ejercen violencia contra ellos sin ellos tener nada que ver. Sí. Explotan de una manera u otra con los más vulnerables, que son los niños. Entonces, es algo que entiendo que debemos de trabajarlo, tanto los psicólogos como las demás instituciones, educación. Nosotros, por ejemplo, desde orientación y psicología, estamos trabajando con las escuelas y estamos trabajando con los padres concerniente a eso, para enseñarlos a manejar sus emociones. Autogestionarse. Exactamente. De tal manera que no exploten con los niños. Claro. Ni exploten, claro está, con otras personas, sino que puedan autogestionar sus emociones y de esa manera pues pueda haber paz en el hogar y no tengamos las situaciones de violencia que muchas veces hemos visto. Que estamos viendo. Y recordar que un niño roto va a ser el futuro adulto con un sinnúmero de dificultades para poder manejarse en la vida. Exacto, es que justamente comienza en la niñez. Así es. Todo lo que en la niñez no pudimos trabajar, en el adulto se va a reflejar. Así por es. eso tenemos situaciones de violencia, por eso tenemos tantas explosiones de ira en las calles. Sí. Porque hubo un niño que fue abusado y al vulnerar ese derecho y no trabajarlo y tal vez no ver a ese agresor ser sometido, pues entonces todo ese rencor, todo ese daño quedó dentro. Sí. Y va a explotar cuando sea adulto. Esa justicia que muchas veces se busca y es necesaria. Diana, para nosotros ha sido un placer conversar contigo. Qué bueno que has podido ilustrarnos un poco más sobre lo que son los derechos, los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Yumilka. Siempre a tu orden. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque continuamos con más de Orientación Meridiana. No se nos muevan.